Aventureras y aventureras, estamos a jueves, hoy comienza un nuevo episodio de Desafío Viajero, esta vez es presentación del libro. Vamos a presentar esta obra, Enigmas en el arte, una obra que la verdad es que me ha fascinado. A todos los que nos gustan los misterios y nos gusta el mundo del arte, pues va a ser un imprescindible. Y nos va a hablar de su nueva obra Manuel Jesús Segado Uceda, que lo tenemos también por aquí, así que no os vayáis porque este capítulo de Desafío Viajero os interesa. Comenzamos. Manuel, bienvenido a Desafío Viajero, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Encantado, muy bien. Aquí estamos tratando de hacer algunas cosillas nuevas, ¿no? O algunas cosillas en la misma línea, pero dándole un enfoque diferente. Muy bien. Bueno, primero, envidia máxima porque has escrito el libro que me gustaría haber escrito. Así que, oye, fantástico, de verdad que cuando lo leía pensaba, es que me las está quitando todas. Así que de verdad que muy agradecido por tenerte hoy en Desafío Viajero y que nos vengas a hablar de Enigmas en el arte, tu nueva obra, tu nuevo libro, editado con Editorial Almuzara y que la verdad es que se lee en 2 tragos, es bastante corto, sin embargo, es curioso la infinidad de obras que tratas, ¿no? Y la cantidad de cosas que nos cuentas en pues menos de 200 páginas, ¿no? Si no mal recuerdo. Así que, bueno, ¿por qué escribes este libro? ¿Cómo te ha dado por meterte en semejante berenjenal? Pues eso pensaba yo, ¿no? Siempre el arte pues me ha fascinado desde siempre y la verdad es que escribir un libro sobre arte era lo más fácil y lo más difícil para mí, a partes iguales, ¿no? Porque, claro, es un tema que está muy tratado. Hay, bueno, autores como Leonardo, como Velázquez, que sí que es verdad que, bueno, se ha escrito mucho sobre ellos, se ha hablado mucho sobre ellos, y cada año salen diferentes propuestas, diferentes hipótesis. Pero yo dije, bueno, voy a animarme porque la anterior fue Tumbas Misteriosas, porque estaba haciendo la tesis doctoral sobre cementerios, los cementerios de Jaén, y, bueno, era un tema que me interesaba mucho. Me adentré en tumbas, en cementerios y continué por esa línea porque al fin y al cabo los cementerios históricos pues no dejan de ser pues una galería, entre comillas, ¿no? de arte. Cuando tú vas a un cementerio histórico y te plantas en la parte antigua de un cementerio, pues encuentras escultura, encuentras el arte de lo que era la antigua lápida, ¿no? Con los epitafios, que eso ya se ha perdido, o bueno, con la simbología que puedo encontrar en un cementerio. Entonces dije, me voy a animar con el arte porque, bueno, va dentro de mi formación y porque es una de las cosas que más me apasiona. Así que tenemos libros sobre tumbas misteriosas. Sí, claro. sobre tumbas misteriosas, cementerios curiosos, personajes, ¿no? Que tienen una vida extraña o que les conduce su vida a la tumba. No es nada que tenga que ver con el miedo, con el morbo, sino con eso, con historia y con la cultura, la ocultura. Bueno, pues ya saben los amigos de Desafío Viajero que seguro que te tendremos por aquí hablándonos de tumbas y de cementerios misteriosos y curiosos, ¿no? Sí, encantado. Vamos, yo cuando queráis y creáis que tengo algo que aportar, pues yo siempre me gusta mucho hablar. Una vez que ya me suelto hablando, pues ya empiezo a hablar y como son temas que me apasionan, pues bueno, ahí para rato. Bueno, lo primero que me llama la atención, has elegido una serie de obras en Enigmas en el arte, tocas a Leonardo, tocas a Velázquez, tocas a Bruegel el Viejo, que son muy conocidos, ¿no? También tocas otra serie de artistas que no son tan conocidos y que llaman mucho la atención. ¿Por qué te has centrado en los artistas o en las obras que has elegido y no otros? ¿Por qué esa retahíla de artistas? Pues, bueno, había tantos y tantas cosas por escribir que simplemente hice una selección, descarté los que yo consideraba que eran más conocidos, a pesar de que tengan, bueno, grandes obras como El Jardín de la Delicia, del Bosco, o bueno, otro, El Greco, un personaje ya de por sí bastante enigmático, y sus obras pues muchas veces nos trasladan a una crítica social o incluso a la rencilla que tenía el propio autor, ¿no? Entonces elegí esa pues por descarte, ¿no? Pero claro, el Leonardo iba a dejarlo fuera, en realidad, porque dije, de Leonardo se ha dicho todo o casi todo. ¿Qué puedo yo aportar de Leonardo? Y entonces aporté pues, una
teoría que ya en un libro anterior que se llama El poder de lo sagrado, bueno, ya presenté en su día, y que, bueno, iba en la línea de que Leonardo podría ser un hereje, ¿no? O algo así. Entonces, es que lo cierto es que hacer un libro de enigma en el arte y no incluir a Leonardo, como digo en las páginas, pues sería un error, ¿no? Entonces, aunque sea de puntilla, pues pasar por su vida y por algunos aspectos que no son tan conocidos, ¿no? Una herejía sería no haberlo incluido, ¿no? Al propio Leonardo. Claro, porque nos hablas de la Virgen de las Rocas, especialmente, pero bueno, esa teoría de que Leonardo pudo tontear con el catarismo, o quién sabe, ¿no? ¿Qué nos puedes contar así, unas pinceladas básicas? ¿Por qué es tan misterioso Leonardo y su relación con las herejías? De Leonardo se ha dicho muchas cosas, desde que, bueno, pertenecía al inventado, ¿no? O al condimentado priorato de Sion, hasta incluso que eso, pertenecía a una corriente cercana a los cátaros, a los rosacruces. Se le ha relacionado con todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Pero en realidad Leonardo era una persona muy, muy extraña, y su vida y algunos sucesos que le ocurrieron, algunos encontronazos con la Inquisición, con autoridades locales de algunas de las ciudades, pues le llevaron a ser aún más introspectivo, y por eso quizá él elaboró una serie de mecanismos para protegerse, ¿no? Para protegerse. Leonardo y el catarismo, bueno, muchos autores, o algunos en este caso, piensan que la Santa Cena pues es una exposición de las creencias de Leonardo, ¿no? El hecho de que haya ahí ciertos alimentos que podrían estar dentro de la dieta que tenían los cátaros, en este caso, ¿no? Pues empuja a pensar que podría ser eso. Pero también se dice de la cena que podría ser una partitura, en este caso, ¿no? Siguiendo con los alimentos. Es decir, la altura que van guardando en los diferentes planos que tenemos en la pintura, los panes o las manos de los personajes que hay. Entonces, que sea o no un hereje, no lo sabemos, pero sí que es cierto que la Virgen de la Roca presenta algunas cosas que nos llevan a pensar, y no, ya no lo digo por lo clásico que se ha pensado siempre, ¿no? Sino por otras cosas que, bueno, yo me planteé y que pensé que quizá el hecho de Juan el Bautista, el precursor, ¿no? Como se le suele llamar, ¿el precursor de quién? De Cristo. Es decir, era el que estaba llamado a ser el Mesías realmente, pero como murió, Cristo usurpó o digamos ocupó su lugar. Entonces ahí juego con ese doble sentido, y cómo las piezas que hay en esa pintura, los personajes concretamente, pues parecen estar indicándonos algo que probablemente no sabemos, solo podemos conjeturar. Claro, de hecho vemos que hay varias versiones de la Virgen de las Rocas, ¿no? Dos que podemos ver muy fácilmente, una en el Louvre, otra en la National Gallery. Llama la atención, ¿no? Cuando vemos al ángel sobre todo, ¿no? En la primera versión vemos el ángel que está señalando a Juan el Bautista directamente, y en la segunda versión, que a Leonardo de hecho le hacen repetir el cuadro porque no es lo que había sido contratado a tal efecto, pues Leonardo ya no señala el ángel a Juan el Bautista, pero si nos fijamos le está mirando de reojo. Entonces es muy curioso, ¿no? Pues la sutileza que utilizaba Leonardo para sus obras, ¿no? Y los mensajes encriptados que a tal efecto podía señalar. Otro de los personajes que tocas es Antonio Gaudí. De hecho, fíjate, hace unas semanas estuve por el Capricho de Gaudí, allí en Comillas, y viendo pues la maravilla que dejó sin terminar este pobre hombre, porque al final pues anda que no tuvo problemas con dejar sin terminar cosas, ¿no? Casi un calatrava de la época. Pero bueno, sin embargo, Antonio Gaudí, lleno de enigmas, lleno de misterios, ya solo su propia muerte, atropellado, ¿no? Que no le atendieron a tiempo porque le confundieron con un vagabundo, pero nos sumerges directamente en la Sagrada Familia. Qué curiosidades tenemos de Gaudí en la Sagrada Familia como ese aspecto más místico o más esotérico del arquitecto. Pues eso es el tema, que Gaudí era un personaje peculiar, y probablemente, como siempre suelo decir, la obra, ya sean arquitectura, escultura o pintura, la obra de arte siempre tienen un pedacito del alma de quien las crea. Entonces Gaudí era un personaje curioso, tiene una muerte extraña, que recuerda un poco, salvando la distancia, por ejemplo, a la de Edgar Allan Poe, ¿no? Muere de una forma extraña, no lo reconocen, no sé, y sus últimos días o sus últimas semanas fueron extrañas. De Gaudí incluso, bueno, llegó a hacer cosas realmente extrañas, como por ejemplo unos ayunos
brutales, que muchos piensan que ese tipo de vida que ya él llevaba era lo que le hacía crear cosas, ¿no? Lo que hacía crear cosas extrañas. Quiero decir, todo esto que tiene que ver con el modernismo, la naturaleza, la forma tan sinuosa, tan curiosa, esto decían muchos que podría ser porque él alucinaba, ¿no? Porque pasaba hambre, porque estaba mal alimentado, porque tenía exceso de excitantes, de cafeína, de este tipo de cosas. Pero lo cierto es que Gaudí hace, como tú has señalado en una de sus obras, hace un despliegue, si no lo hace adrede, si lo hacen directamente sería mucha casualidad, y hace un despliegue de símbolos pues que nos llevan desde a los hornos de los alquimistas, o por ejemplo a símbolos, la lagartija como el fuego de la alquimia, o no sé, él hace una cosa muy curiosa en la Sagrada Familia, que es que representa el árbol de la vida precisamente con el árbol de la muerte, con el ciprés, y lo coloca allí, ¿no? Y es curioso, ¿no? Y además también aparece la tau, que sí que es cierto que es un símbolo religioso, pero que bueno, está vinculado pues, a ciertas sociedades secretas o al templarismo o este tipo de cosas. Que si Gaudí perteneció o no a una logia masónica, no hay constancia de ello. Se sospecha que, bueno, que como él frecuentó círculos culturales y progresistas en aquel momento, socialistas, e incluso se acercó al independentismo, y círculos culturales en los que había una serie de personas que estaban relacionadas con la masonería. De hecho, bueno, masones declarados, ¿no? El Parque Güell tiene que ver con bueno, sus promotores tienen que ver con la masonería en este caso, y allí pues también deja alguna pincelada que podrían ser casualidad, pero no lo son. No lo son porque, bueno, dejan una serie de números, el número 33, el número 18, son números que tienen mucho que ver con las sociedades secretas o con la simbología, al menos, que esconden estas. De hecho, en la Sagrada Familia podemos ver ese cuadrado mágico, ¿no? Que sumes como sumes los números, te van a dar siempre 33. Claro, podríamos pensar, estamos en una iglesia, pues la edad de Cristo, ¿no? Sin embargo, si queremos pensar más místicamente, podríamos decir los 33 grados de la masonería, ¿no? Eso es. Bueno, esto no lo llega a hacer él, no lo llega a ejecutar él, lo ejecuta Subirach, pero sí que es cierto que Gaudí dejó en su totalidad todo el proyecto de la Sagrada Familia. Es decir, él dejó muy bien atado dónde quería cada cosa y cómo quería cada cosa. De hecho, él sabía que el proyecto que tenía entre manos era tan grande que no iba a haber construido ni un 5% ni por asomo, ¿no? De hecho, construye de una forma que nunca se debería de construir dentro de la arquitectura académica, y es que construye en vertical para haber terminado al menos algunas de las fases que comienza. Entonces, en vez de construir el templo en extensión, como se suele hacer, ¿no? Es decir, hacer el perímetro y irlo subiendo, pues comienza por el testero y alguna capilla y casi prácticamente lo termina. Y así pues, logra ver algunas de las cosas que él tenía proyectadas en su cabeza y en los planos. Gaudí era un genio, de eso no hay duda. Bueno, cambiamos de tercio totalmente. Ha habido un cuadro que hablas que yo no lo conocía, pero que me he quedado de verdad ojiplático cuando después porque efectivamente aparecen las imágenes de todos los cuadros de los que hablas en tu libro, pero están sin color, ¿no? Y entonces esto muchas veces nos obliga, porque nos hablas de los colores, ¿no?, a buscar en internet, en la red, ¿no?, y tratar de ver el cuadro. Bueno, yo me he quedado de verdad que impresionado con la Isla de los Muertos. O sea, este es un cuadro que tiene una fuerza, tiene una potencia, que si te pones determinadas músicas de fondo, es que te pierdes en el interior, ¿no? O sea, te sumerges en el propio cuadro. ¿Por qué nos hablas de esta obra? Pues porque, lo digo en el libro, me hechizó. Cuando la vi por primera vez en el instituto, en las clases de Historia del Arte, hubo algo que me enamoró de aquella pintura. No sabía el qué, ¿no? No sabía si eran las aguas muertas que se presentan, ¿no?, o que representa el autor. Es un autor que en teoría no es muy conocido dentro de lo que es, o sea, mejor dicho, fuera de lo que es el círculo académico de la historia del arte, pero sí que es un autor curioso que tiene una cierta obsesión con la muerte. De hecho, se representa varias veces en autorretrato con un esqueleto susurrándole al oído, o con una especie de memento mori, ¿no?, con un reloj de arena en este caso, y es un cuadro extraño. Se ve
alguien embozado en una especie de hábito o de capucha que va en una barca con un barquero y delante hay un ataúd, o lo que parece un ataúd. Claro, esa historia no sabemos a qué se debe. Sí sabemos que la mecenas o quien solicitó esa obra fue una mujer, una viuda, en homenaje a su marido, pero el pintor hizo hasta 4 versiones de la obra, perdón, hasta 5 versiones de la obra. Una de ellas se perdió durante la Segunda Guerra Mundial y la que yo trato en el libro es la tercera. De hecho, me gustó tanto que yo, sin ser pintor ni nada, hice una copia y la tengo aquí en casa, ¿no? Me hice una copia porque es una obra muy simbólica que aparece los cipreses, aparecen la lila, ¿no? El color morado, simbolizando también a la muerte, y parece que la historia tiene que ver con la hija del pintor. La hija del pintor muere muy jovencita, una niña prácticamente, y es enterrada en una isla donde iban todos los enfermos de peste, de cólera y demás. Y parece ser que el pintor, mientras estuvo en Roma, en Italia, perdón, estaba viendo desde su estudio la isla, el islote donde estaba enterrada su hija. Entonces, pues representa una especie de panteones extraños, unas galerías que se adivinan, ¿no? La verdad es que a mí quizá no tenga nada de especial comparado con otras obras que tienen una simbología curiosa, pero sí que es verdad que la historia que lo envuelve pues es bastante mágica. Es espectacular, desde luego que ahora mismo los aventureros que nos están viendo, que tienen en pantalla esta obra, seguro que les está impactando porque impone desde luego. Igual que impone, y ahora que nos estás hablando un poco de muerte, uno de los capítulos de los que abordas dentro del cementerio de Edimburgo, de Greyfriars, una tumba donde parece que estamos viendo las caras de Belmez, o sea, estamos viendo ahí lo que parece, no sé si es una pareidolia o qué, vemos lo que queremos ver, pero en una tumba parece que vemos un rostro, ¿no? El pintor David Allen, este pintor, bueno, es un caso bastante conocido y, bueno, lo cierto es que desde hace unos años hacia acá se ha colocado como una especie de hito turístico, del necroturismo, ¿no? Que es como se le llama el turismo de cementerio. La gente va allí buscando diferentes cosas a la ciudad, va a ver el panteón del sangriento Mackenzie, o va a ver en el cementerio la tumba de David Allen, y lo que aparece en esa tumba, pues bueno, es una lápida que se pone posteriormente, porque el pintor muere, a pesar de que era bastante reconocido, muere sin nada que le haga honor, ¿no? a la fama que tenía. Le colocan la lápida y con los años aparece lo que muchos piensan que es una pareidolia, otros piensan que se trata, como tú dices, muy bien has dicho, la cara de Belmez, una teleplastia, y vemos que realmente, si comparamos los autorretratos que existen de este pintor del siglo XVIII, vemos que se parece muchísimo la forma que hay en la parte posterior de la lápida a su rostro. De hecho, aparece con la boca abierta, como tratando de salir, ¿no? Como si quisiera salir de la tumba, ¿no? Entonces es una cosa bastante curiosa. ¿Casualidad o no? Bueno, no lo sé, pero lo cierto es que ahí está, ¿no? Ahí está para que se pueda ver. Fantasmagórico a más no poder, desde luego. No nos vamos de Reino Unido, porque la verdad es que en tu libro pues hablas también de op-arts, ¿no? Hablas de cosas que en un principio dices, a ver por dónde me va a salir Manuel Jesús, porque empezamos aquí hablando de Jack el Destripador, empiezas relatando toda la historia de qué es lo que sucedió, pero claro, ¿qué tiene que ver la historia de Jack el Destripador con el mundo del arte? Pues tiene que ver más de lo que pensamos, ¿no? De hecho, el tema de Jack el Destripador fue simplemente una licencia que me tomé porque es un tema que me apasiona, y cada año pues siempre vuelvo sobre las nuevas investigaciones, sobre las nuevas publicaciones que hay, y me interesa, ¿no?, ver cómo ha ido avanzando el caso, un caso que quizás no apasione tanto porque no conocemos realmente al autor de esos macabros crímenes. Pero lo que tiene que ver es que se han barajado tantos sospechosos que, bueno, ya hemos perdido la cuenta. Desde el médico de la familia real hasta, bueno, incluso se tuvo en nómina, entre comillas, ¿no?, de los sospechosos a Lewis Carroll, ¿no?, de Alicia en el País de la Maravilla. Bueno, este hombre tuvo otros problemas, pero seguramente que no tuvo nada que ver con Jack el Destripador, como se ha demostrado que él no estaba en la ciudad mientras sucedieron ciertos crímenes y demás. Pero siempre se ha dicho que por el tipo de incisión, por el modo operandi del asesino o los asesinos,
pues bien podría ser un médico, un cirujano e incluso un matarife, ¿no? Que eran quienes sabían al menos practicar ciertas incisiones para tratar o para extraer las vísceras. Y nunca se ha pensado en otra serie de personajes que también tendrían conocimiento, al menos básico, de lo que era la anatomía para practicar ciertas operaciones, en este caso, ¿no? Como por ejemplo los barberos, que nos puede parecer que no tienen relación ninguna. Los barberos eran quienes practicaban la sangría y otras aplicaciones relacionadas con el curanderismo o con la sanidad de aquel momento. Y los artistas como asignatura básica que tenían que superar en varios cursos era anatomía. Debían conocer cómo funcionaba el cuerpo humano, incluso en su interior, para saber cómo se movía y por qué se movía de esa manera al exterior. De hecho, esta corriente de que los artistas están relacionados con asesinatos, con el tema de la tanatocriminología, ¿no? No sé cómo llamarlo, no surge aquí, surge incluso antes. Con Leonardo, por ejemplo. Hay ciertos pintores o ciertos artistas que representan una serie de elementos. Por ejemplo, hay una pintura flamenca que se representa un bosque, una alegoría a la naturaleza, y los árboles tienen forma de pulmón, tienen forma de pulmones, ¿no? Nadie podría hacer un canto al aire limpio, a lo saludable que es estar en la naturaleza. O, por ejemplo, Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, cuando hace la creación de Adán, dibuja a uno de los personajes en el interior de lo que parece un cerebro, en realidad, ¿no? O el propio Leonardo, que Leonardo ya, sin disimularlo, ya tiene miles o cientos, mejor dicho, de anotaciones y de dibujos de cómo funcionaba el cuerpo humano en su interior. Entonces, en este caso, sabemos que los artistas conocían de primera mano cómo funcionaban los músculos. De hecho, tenían que conocerlos porque así sabrían representar muchísimo mejor a los personajes, no teniéndolo de natural delante, ¿no? Y en este caso, pues, con Jack el Destripador tiene que ver con una serie de pinturas que se parecen mucho a los escenarios de los crímenes de las víctimas canónicas. El pintor es un pintor muy famoso, bastante famoso, Sir Walter Sickert. Es un pintor muy conocido y la teoría no es mía, la teoría es de Patricia Cornwell, que a mí me impresionó hace muchos años, entonces quise retomarlo y presentarlo porque tenía que ver con el arte. ¿Que Sickert estuvo relacionado con los asesinatos? Sí, pero no digo que fuera él, sino que él se obsesionó tanto con el tema del Destripador que persiguió las huellas o fue tras las pistas del asesino, incluso llegando a ocupar algunas habitaciones de sospechosos que la policía tenía en aquel momento en su nómina de posibles sospechosos, e incluso en los círculos culturales que él frecuentaba daba a entender que él conocía algo más, como si fuera una especie de cómplice, ¿no? Entonces se le barajó ya en la época como una de las personas que sabían algo más, y bueno, Patricia Cornwell recuperó esa información y bueno, hizo una especie de retrato en el que lo sitúa como una especie de persona que tiene problemas de autoestima, sexuales, y que todo eso lo lleva a ser en potencia ya el Destripador. Impresionante, desde luego. Bueno, de lo que hizo este pintor casi roza el turismo dark, ¿no? Esto es tanatoturismo en toda regla, alojándose en las habitaciones donde probablemente ya que el Destripador hacía de las suyas y encima luego representándolas, ¿no? En sus obras. Exactamente, tiene varias obras, una de ellas que es La habitación de Jack, que es una obra muy tétrica, con unos trazos muy, muy largos, unos colores muy determinados, oscuros, violáceos y rojos. Y luego también tiene una serie que trata un asesinato que se produjo algo después y que se parece muchísimo. El escenario del crimen que él presenta, la posición de la víctima se parece mucho a la foto que conocemos o a los bocetos que conocemos de cómo estaban las víctimas de Jack el Destripador. La última víctima, precisamente, que es un crimen que se produce en el interior, en la cama aparece una mujer muy desfigurada y mutilada, que tiene una posición muy parecida a la que él representa en esta serie que dedica a un asesinato en Camden.
Bueno, pues alucinante. Vámonos a un lugar totalmente ya celeste, porque vemos obras de arte de las que nos hablas en tu obra, en las que parece que estamos viendo ovnis. Primero de todo, ¿tú crees en los ovnis? Y segundo, si crees en ellos, ¿lo que estamos viendo en esas obras son objetos voladores no identificados o qué demonios aparece ahí? Pues los ovnis es un tema que he mantenido encerrado durante mucho tiempo. Cuando era pequeño me llamaba mucho la atención y cuando estábamos en el grupo de amigos, con 12, 13, 14 años, pues íbamos a los lugares oscuros, a los lugares altos, para ver si veíamos alguna estrella fugaz o algo, ¿no? que nos llamara a investigar los ovnis, ¿no? A investigar entre comillas, ¿no? Dentro de lo que son las investigaciones de crío. Y como nunca me he preocupado mucho, porque creía que, y de hecho así es, de hecho no sé nada de casi nada, pero de los ovnis es una cosa que no controlo mucho, no me he preocupado mucho, pero sí creo en ellos, sí que creo en ellos. De hecho, lo he dicho o lo he mencionado alguna vez, nunca lo he contado con pelos y señales, pero bueno, te lo voy a referir a ti. En el año 2016, mientras venía de trabajar en el Museo Provincial de Jaén por la noche, en un punto muy determinado de la carretera de Fuerte del Rey a Andújar, para que se sitúen los videntes, ¿no? Los televidentes o los espectadores, ahí vi algo extraño, ¿no? Iba con el coche y vi como algo se acercaba hacia la carretera y entonces paré el coche en medio de la carretera, bajé la ventanilla, me asomé y vi como lo que fuera aquello de forma triangular giró sobre sí mismo y me esquivó. Venía hacia mí, me esquivó, cruzó la carretera y se fue hacia, bordeando el pueblo de Fuerte del Rey. No se introdujo dentro del casco urbano, pero fue bordeando y lo vi que se perdió en la lejanía. No sé por qué, pero no caí en coger el móvil y en grabarlo ni fotografiarlo. No sé por qué, pero sí acerté a mandarle a mi pareja un mensaje y decirle: acabo de ver un ovni. Y ella, ella no creerá de esto, pues empezó a reírse. Era un objeto triangular y no muy grande, la verdad, que yo pensé en un primer momento será algo militar, pero es que no hacía ningún tipo de ruido, ni aspiración, ni zumbido, nada, absolutamente nada. Y lo vi como pasó por encima de mí. Sin duda es un ovni. No estoy diciendo que pertenezca a extraterrestres, ni que esté tripulado por hombres grises, ni hombres verdes, pero como no sé lo que era, pues estoy seguro de que era un ovni, totalmente, ¿no? Oye, bueno, pues gracias por compartir esta experiencia, porque desde luego que te tuvo que dejar impresionado. ¿Y lo tenías relativamente cerca o a qué distancia más o menos tendríamos el objeto? Muy cerca, posiblemente a unos 8 metros de altura del coche, muy bajito. Sí, muy cerca, y no era 8 o 10 metros quizás, no sé, quizá a la altura de 2 o 3 pisos aproximadamente, ¿no? Y no era muy grande, era unos 2 metros aproximadamente, triangular, tenía como 3 luces en los vértices y una luz un poco más grande como en el centro, en el centro un poco más hacia la parte delantera. Y bueno, yo pensé que podría ser algo militar y después me dio más miedo que en el momento me quedé sorprendido. Dije, ¿pero qué es esto, no? Es una cosa extraña. Alucinante. Claro, después de haber tenido esa experiencia, cuando hoy en día vemos ovnis en las obras de arte, ¿tú crees que estaban representando lo que vieron ellos o es algo que estaba en su imaginación? Hay obras de arte que a nosotros nos resultan sospechosas porque ya estamos hartos de ver naves en el cine, en la literatura, ¿no? En las novelas gráficas, en los cómics, y bueno, conocemos el tema de la aeronáutica. Entonces, para nosotros es más fácil imaginarnos que aquello que representan ciertos artistas, pues podría ser precisamente eso, podría ser un ovni. Hay ciertas pinturas o ciertos cuadros que sí que tienen justificación. Algunos de ellos, por ejemplo, hay un bautismo de Cristo de Art de Gedler, que es un alumno de Rembrandt, pues aparece algo que se adivina en el cielo, una elipse de la que salen 4 rayos extraños, 4 rayos, 3 pueden aludir a la Trinidad, 4, no sé, que están impactando en la escena y que muchos creen ver un ovni ahí, pero si te fijas bien, si tienes la imagen original, se ve muy bien. Si la tienes impresa en algún libro o la ves a través de manera virtual, si la acercas o te coges una lupa, pues ves que hay una paloma en el centro. Entonces tiene sentido, se trata del Espíritu Santo, ¿no? Que está, digamos, siendo testigo de esa escena.
Y así es como lo retratan la Santa Escritura. La Biblia pues dice que el cielo se abre, que aparecen luminarias, que suenan sonidos extraños, que salen rayos. Entonces, quizá como la Biblia y los textos sagrados, al igual que otras obras clásicas incluso, eran la fuente de inspiración de los pintores, pues es posible que ellos representaran lo que leían. Y como no habían visto nada de esto, pues lo representaban tal cual, ¿no? Tal cual aparecía. Pero luego hay otros que no tienen explicación. Por ejemplo, tú haces un reportaje genial de Sputnik, de Montalcino. Este no tendría explicación. Yo tengo la mía. Es cierto que, como tú muy bien dices, parece que tiene como una especie de visor, ¿no? Una protuberancia que tiene ahí, que está enfocando, ¿no? Si me permite la expresión, al Papa y demás, ¿no? Pero sí es verdad que choca porque se parece tanto al Sputnik que no podemos imaginar que sea otra cosa. Aparece Dios Padre y Cristo, aparecen como manipulando lo que podrían ser dos antenas. Muchos dicen que podrían ser los pinceles, ¿no?, de la creación del mundo, pero Cristo no creó el mundo. Dios, de acuerdo, Cristo no, quizás podría ser otra cosa. Pero como tú muy bien dices, y ahí comparto contigo esa opinión y esa teoría, yo creo que el pintor estaba representando, como va con el tema de la Eucaristía y con el tema del intermediario de Dios ante los hombres, creo que puede ser una forma de representar un transmisor. No sé a qué clase de ingenio o de invento se agarraría Ventura Salimbeni para representar esa esfera, pero quizá él representó una especie de transmisor, como si fuera una especie de teléfono, una especie de emisora, ¿no?, para comunicar al Papa precisamente lo que tenía que decirle a los hombres, ¿no? Entonces creo que por ahí puede ir el tema. Que parece un Sputnik, sin lugar a dudas. Eso no lo puede dudar nadie. Que sorprende muchísimo. Que puede ser una de las consideradas pinturas proféticas, por supuesto que sí, aunque la explicación esté en algo más racional, como tú o yo hemos dicho en alguna ocasión. Bueno, pues interesantísimo. Enigmas en el arte, el nuevo libro de Manuel Jesús Segado Uceda. A mí me ha gustado muchísimo, la verdad es que me ha encantado. Os voy a poner en la descripción dónde se puede adquirir. Y bueno, si os gusta el misterio, os gustan los enigmas, si os gustan las obras de arte, pues en la coctelera aparece esta obra, que bueno, aquí la tenéis, a mí me ha gustado mucho. Pero esto es Desafío Viajero, Manuel, y te tengo que poner un poco contra las cuerdas, ¿vale? Entonces te voy a hacer alguna pregunta para ver qué me contestas. Manuel, vamos con los clásicos de Desafío Viajero. Te ponen a cenar con 3 personajes históricos, los que tú elijas. ¿A qué 3 eliges? ¿A quién metes ahí? Bueno, elegiría, uno de ellos sería Leonardo, ¿no? Leonardo da Vinci, para ver si realmente escondía tantos secretos como nosotros creemos, ¿no? En este caso. Otro de ellos sería Julio Verne, el escritor Julio Verne, porque también me apasiona. Bueno, y otro de ellos, por decir alguno, iba a decir Sherlock Holmes, que no existió, ¿no? O no existió como tal y como pensamos, pero quizá si Arthur Conan Doyle, ¿no? Sería otro personaje curioso. Ahí, bueno, en esos 3 personajes pues se encierra arte, literatura, historia, por supuesto, y claro que sí, misterio, ¿no? Entonces pues preguntaría a ellos ciertas cosas, ¿no? Que todavía me siguen estremeciendo a veces. Oye, pues pregúntale a Arthur Conan Doyle qué pasó con Houdini y el espiritismo, que a mí eso me tiene en ascuas. Oye, pues vamos ya con la última. Me ha encantado la cena. Invítame cuando la hagas. Y si pudieses tener una obra de arte en tu casa, para ti, puedes invitar a gente a verla, ¿no? Pero ¿con cuál te quedas? Una obra de arte. Hombre, diría que la Catedral de Jaén. Porque es muy desconocida, está muy injustamente tratada o valorada, y precisamente yo que he visto muchas catedrales, me gusta muchísimo el gótico, es cierto, y no lo minusvaloro, pero como catedral de las mejores que he visto, la de Jaén,
sin lugar a dudas. Podría decir una pintura, podría decir la clásica Gioconda de Leonardo, podría decir, no sé, la Anunciación, o podría decir incluso San Juanito, la Virgen y el Niño Jesús, que es otra obra que tiene un ovni, y esta sí que es verdad que no tiene explicación ninguna. Está en la Galería de los Uffizi, y bueno, se puede ver perfectamente que es una obra genial. Pero voy a quedarme con la Catedral de Jaén, porque encierra mucho enigma, tiene una momia de un obispo que estuvo más de 300 años, casi 400 años sin enterrar, y además también tiene simbología que tiene que ver con un tesoro, quizás con un objeto sagrado y con el templo de Salomón. La mesa de Salomón, ¿no? ¿Te refieres? Pues nada, Manuel, muchísimas gracias por estar en Desafío Viajero. Yo creo que ha quedado una entrevista muy chula, ¿no? Y bueno, nos has dado una serie de pinceladas, sin desvelar tampoco demasiado, de la cantidad de cuadros que nos hablas. Pues nos hablas de las Meninas, nos hablas de Velázquez, bueno, nos hablas de Opars, el pájaro de Saqqara también aparece por aquí. Bueno, enigmas en el arte, desde luego que tiene el sello de calidad de Desafío Viajero. Me gusta mucho. Muchas gracias, Manuel, y cuando quieras te pasas por aquí para hablar, esta vez de tumbas. Cuando queráis, yo estoy encantado y muchísimas gracias a vosotros por darme espacio y por pensar que puedo aportar algo a este mundo de la historia, de la cultura y de los enigmas, por supuesto. Y como os digo siempre, aventureros, si os ha resultado interesante el vídeo de hoy, ya lo sabéis, suscribiros a Desafío Viajero y activad la campanita de las notificaciones, pulsa que te gusta si te ha gustado, ya sabes que el feedback y los comentarios ayudan a la existencia de Desafío Viajero, y nos vemos la semana que viene. Eso sí, pásate por www.desafioviajero.com. Hasta pronto, aventurero.